Bienvenidos a Noticias Caracol del Mediodía. Ustedes, gracias por preferirnos para estar bien informados. Los ojos del mundo están puestos hoy en la tragedia de México tras el terremoto que deja hasta el momento 248 muertos. Mónica, en Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos, que son los más afectados, buscan bajo los escombros a algunos sobrevivientes. En la capital mexicana están llorando la muerte de por lo menos 21 niños y de 4 de sus profesores que quedaron atrapados en su colegio. Pues los rescatistas ya comenzaron a llegar de varios países para extender su mano de ayuda a un pueblo que ahora lo está necesitando. Enseguida les vamos a tener un completo panorama de lo que sucedió y lo que se vive hoy en ese país fuertemente golpeado. Pero vamos a comenzar con la dolorosa historia sobre lo que ocurrió en ese colegio. Esta es la escuela Enrique Rebsamen, ubicada en el sur de Ciudad de México. En medio de tanta destrucción, es una especie de epicentro emocional de este desastre, pues la mayoría de las víctimas son niños. La edificación de 3 pisos tenía alumnos desde kinder hasta secundaria y, como tantas otras instituciones educativas, colapsó por completo ante el movimiento telúrico. Muchos alcanzaron a evacuar, pero otros quedaron atrapados entre las ruinas. De inmediato, los padres de los alumnos y decenas de rescatistas se concentraron ahí para tratar de hallar vida bajo los escombros. Muchos fueron rescatados. No muevas porque está sosteniendo la estructura, se va a caer el niño. No muevas. Mira, vente aquí a ver. Aquí, mira. Pero por aquí. ¿Cuántos hay? Aquí, mi amor. Aquí, mi amor. Tranquilo, aquí estamos. Espérate, mi amor. Vente. A ver, aquí, sácalo. Ven, mi amor, por ahí. No le vais a raspar. Ahora por allá, bebé. Sácala por allá. Ven, mi amor, dame la mano. Vente, cuidado con tu. Vente acá, mi amor, vente por acá. Vente, mi niño. Vente, mi niño. Vente, mi niño. Sale. Ya, mi niño, ya no llores, mi niño. Grítale al otro, ya había otro. Pero la cifra de víctimas sigue en aumento. Según la prensa local, ya son 21 los niños muertos. Niños como Paola Mirella, cuyo cuerpo fue hallado esta mañana. Por lo menos 4 profesores que estaban con ellos también perdieron la vida. Militares, voluntarios y rescatistas trabajaron toda la noche sin descanso entre los escombros de la estructura que amenazaba con colapsar por completo. Los desconcertados familiares pasaron la noche en vela, en busca de noticias de sus seres queridos. Es triste ver esta situación, pues se tiene la esperanza de encontrar a gente. Hay muchas personas que se quedaron aquí atrapadas y pues han sacado muy poca gente viva. Desesperada, ya quisiera que salieran los niños. Ver algo. También padres de los menores ayudaban a remover los escombros mientras se desplegaban perros entrenados para rescate y se utilizaban sofisticados instrumentos para detectar el más mínimo sonido entre el derrumbe. Pero las noticias no eran alentadoras. Lo único que nos han dicho que vayamos a los forenses y a los hospitales para verificar si ahí está el familiar. Pero pues mi familia ya se movió y no tenemos noticia de nuestro familiar. A esta hora trabajan contra el tiempo para arrebatarle la vida a la muerte que se expande bajo las ruinas. La nación se suma en 3 días de duelo por las víctimas de este fatídico momento en que la tierra parecía palpitar al mismo ritmo del corazón de los aterrados e indefensos mexicanos. Sigue temblando. Todavía sigue temblando. Perú en México ha informado que hay 300 peruanos registrados en esta zona de desastres, pero no hay noticias de que algún compatriota esté herido. Por esas casualidades de la vida, el reconocido constitucionalista Aníbal Quiroga se encontraba en la Ciudad de México, aún sigue en ese lugar y con él nos comunicamos vía telefónica. Muy buenos días, doctor. Doctor Quiroga, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, en principio, doctor, esperemos que usted esté bien, que se haya puesto en recaudo. ¿Cómo vivió esos momentos? Bueno, fue difícil en parte porque fue un movimiento muy fuerte, diría equiparable al del año 2007, el 15 de agosto de 2007. 2007. Lo sentimos acá como Lima en ese momento, y desde ese punto de vista no es un asunto que sea ajeno para nosotros, ¿no? Pero por otro lado, la gente estuvo muy ordenada, tienen una educación de defensa civil muy fuerte, y entonces todo el mundo se agrupó en las zonas determinadas para la emergencia y saliendo con mucha calma y rapidez. Al mismo tiempo, lo que es impresionante son las alarmas sonoras que existen en toda la Ciudad de México,
que anuncian, como cuando en la Segunda Guerra Mundial venían los bombarderos, anuncian, sino segundos antes, en el mismo instante, que se está produciendo un sismo y todo el mundo está alertado de que tiene que salir. 39 edificios completamente destruidos. De los lesionados, 220 permanecen ingresados en hospitales. Los equipos de rescate y los vecinos trabajan para encontrar y salvar a las personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros. En Morelos se registran 71 muertos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En el derrumbe del colegio Enrique Rebsamen, en Ciudad de México, fallecieron 25 personas, de las que 21 son niños y 4 son adultos. Según las autoridades mexicanas, el saldo podría aumentar, dadas las altas probabilidades de que haya más personas atrapadas bajo los edificios derrumbados. Bueno, esto sí que es lamentable, ¿no? Otro terremoto sacudió brutalmente a México durante el día de hoy. El hecho de que, como ya se sabe, la tecnología ahora llega a cualquier lugar, cualquiera es un reportero con su propio celular, nos permitió ver imágenes que no habíamos visto nunca en un terremoto. En general, siempre la televisión nos reportó ya una casa caída, un auto destrozado, pero en este caso, en el de hoy, hubo aparentemente mucho celular atento para mostrar algunas imágenes de esto que será la tapa de los diarios mañana, por supuesto. Están reportándose algo así como 140 muertos, que cuando ustedes saben que cuando se trata de un terremoto, las víctimas fatales, el número va aumentando con el correr de las horas, ¿no? Pero bueno, casi que lo íbamos viendo al tiempo que pasaba, se colgaba en YouTube rápidamente una imagen. Esto pasó hoy. Y atención, otra vez tiembla México. Esta vez es un terremoto de 7.1 escala Richter. Señores, me acaba de tocar el temblor aquí en Cuernavaca. Bueno, vamos a ver finalmente el saldo final, cuánto indica, pero un desastre para México. Dios quiera que encuentren la paz y bueno, por supuesto hay mucha gente que perdió algún familiar y hasta Trump se solidarizó con todo México, ¿no? Un desastre. No sé si alguna vez habíamos visto desplomarse un edificio como en ese caso, ¿no? Es lo que está pasando en México con este terremoto 7.1 que azotó a México y que se corrigió, señor director, 224. Es la última información respecto a las víctimas fatales de acuerdo a lo que se ha entregado. Recordemos que en México son 2 horas menos. En estos momentos son en Ciudad de México a las 5:10 de la mañana. Entonces un nuevo reporte de la cantidad de víctimas va a llegar alrededor de 1 hora más, por lo menos. Claro, esto sucedió cuando 2 horas antes del gran movimiento se había desarrollado un simulacro justamente en Ciudad de México en conmemoración al gran terremoto del año 85, que en aquella oportunidad dejó 10.000 víctimas fatales. Bueno, 120 minutos después, lo que antes había sido un simulacro se convirtió en algo real. Un movimiento sumamente devastador. Dejó en plena hora de almuerzo con los trabajadores en sus oficinas, con los alumnos en los colegios, la devastación principalmente en la zona central de México. Pareciese que la naturaleza se ha ensañado el último tiempo con México, lamentablemente. Vimos el paso del huracán, terremotos hace tan solo 2 semanas, precisamente el 7 de septiembre, que afecta a Chiapas y Oaxaca y que también se sintió muy fuerte en Ciudad de México. Este volcán que hace erupción en Puebla y posteriormente también este terremoto 7.1 que azotó a México y que dejó más de 45 edificios colapsados. Imágenes que son tremendamente impactantes. ¿Por qué? Porque estos edificios caen como si los hubieran dinamitado. Sí. O sea, son esas imágenes que uno ve en internet de cuando dinamitan ciertas construcciones para construir unas nuevas. Bueno, acá no hubo nada de dinamita, sino más bien el movimiento sísmico produjo que los cimientos terminaran por ceder y estos edificios caían uno tras otro. A eso se suma a la fuga de gas, a la explosión que hubo ayer, al petitorio de las autoridades de que por favor nadie prendiese fuego ni que nadie fumara
hace porque estamos viendo, puntualmente es uno de los más llamativos. Está el edificio perfecto, ya pasó el sismo, el movimiento ya se terminó y colapsa la estructura y cae como si fuera de cartón. Claro, como una torre de dominó, se cae, se nota que es un edificio antiguo. Hay muchas construcciones que todavía tenían rastros y huellas de lo que fue el terremoto del año 85 en Ciudad de México y que colapsaron, bueno, 32 años después. Claro. Estou de volta para falar mais uma vez sobre o terremoto no México. Segundo a imprensa local, 5 pessoas morreram. O epicentro foi na região de Puebla, a uma profundidade de 51 quilômetros e foi sentido até na capital. Eu vou conversar agora com a jornalista brasileira Larissa Werneck, que mora na cidade do México. Larissa, boa tarde para você. Bom conseguir falar com você. Bom, Larissa, primeiro, que bom que você está bem. Queria que você contasse para a gente exatamente o que você sentiu. Você sentiu fortemente o tremor? Onde é que você estava? O que aconteceu ao seu redor na hora do terremoto? Olá, Cristiane, boa tarde a todos aí do estúdio. Também é muito bom estar falando com vocês, poder dar notícias aí para todos do Brasil, inclusive também para minha família. Bom, o terremoto aqui ocorreu... Bom, como vocês perceberam, a gente perdeu o sinal com a Larissa. Larissa, olá. Desculpa, a gente perdeu o sinal com você, agora retomamos. Então, começa lá do início, Larissa, por favor. Então, mais uma vez, o terremoto ocorreu mais ou menos por volta de 1 da tarde aqui na cidade do México, entre 1 e 1h15. A gente está no horário de verão, então a diferença difusa é de 2 horas aí para o Brasil, horário de Brasília. Então, eu estava numa avenida chamada Reforma, que é uma avenida muito importante aqui na cidade do México, se chama Passeio de la Reforma, tem muitos edifícios comerciais e hotéis nessa região, fica inclusive a Bolsa de Valores aqui do México, fica nessa região. Eu estava dentro de um carro, né, de um Uber aqui na cidade do México, quando eu comecei a sentir o terremoto, aqui eles falam de temblor. Quando eu olho para cima, eu vejo as placas tremendo, os sinais de trânsito tremendo e as pessoas já abrindo as portas e as janelas do seu carro, né? O protocolo aqui diz para você não sair do carro quando você sente um temblor enquanto você está dirigindo. Se o carro está em movimento, é ideal que você pare o carro e fique onde você está. Nesse momento, Cristiane, foi um pouco mais... desesperador, porque a motorista que estava dirigindo o carro comigo ficou muito nervosa, começou a passar mal e a sua fala remetia muito a 1985, ela viveu o terremoto aqui, hoje inclusive, como você mesmo comentou, completam 32 anos, né, dessa tragédia, então é um dia muito emblemático, inclusive é muito emblemático ter um novo temblor, né, um novo terremoto hoje. As escolas aqui, os edifícios fazem o que eles chamam de simulacros, que são os simulados, né? São os ensaios para quando ocorre uma situação como essa. Então eu estava nessa hora e aí quando ela começou a se acalmar, a gente teve que sair do carro porque uma multidão veio correndo na nossa direção porque havia um prédio pegando fogo perto de onde nós estávamos. E nesse momento a gente começou a sentir um cheiro de gás muito forte. Uma coisa bastante interessante aqui, Cristiane, isso já tinha me chamado a atenção no terremoto do dia 8 de setembro, foi que a cidade, a população como todo, segue bastante o protocolo de segurança. Desde 1985 foram criadas regras de construção, inclusive regras de comportamento neste momento. Antes de continuar, un abrazo fuerte a la gente de México. Ha habido un terremoto de una magnitud de 7,1, ¿vale? Con el epicentro entre Puebla y Morelos. Pues desde aquí, desde este chiringuito, mucha gente nos veis desde México. Desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Vale, mucho ánimo. Hay varios fallecidos. Se habla de 50, 60 víctimas mortales ya en estos momentos. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Entre huracanes y terremotos, joder, no paramos, ¿no? No paramos, no paramos. Esta imagen que estamos viendo es del momento del seísmo, ¿no? En una oficina. Imágenes de Ciudad de México. Ciudad de México. Ay. Estoy tremendo porque es el mismo día
que es un aniversario del peor. Del peor que ha habido México en su historia. Y además un día que se hacen, en fin, muchos ensayos. Sí, están haciendo simulacros hoy. Aquí apunta 6,8, se habla de 7,1 también. 7,1, pero bueno, en fin, ¿dónde era? Tenía por aquí, se sintió en la Ciudad de México, en Puebla, Morelos, Oaxaca y Michoacán. Se ha sentido con fuerza ese seísmo. Ay, bueno, a ver, vamos a lo frívolo en este caso, ¿no? Después de esto, es más frívolo que es la victoria del Barça, victoria del Valencia, si ya veis los resúmenes. Nos trasladamos ahora a México porque la tragedia volvió a golpear el centro y el sur de ese país. 248 personas murieron. La cifra de víctimas está aumentando con el correr de las horas debido a la cantidad de personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros. Un temblor de 7,1 grados en la escala de Richter. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. El temblor se produjo el mismo día en el que hace 32 años el país sufriera el peor terremoto de su historia, una tragedia que causó cerca de 10.000 muertos en 1985. Apenas 2 horas después de que la Ciudad de México reviviera en un simulacro este hecho trágico, la tierra volvió a temblar, provocando el derrumbe de más de 40 edificios, incendios y escapes de gas. Con epicentro entre Puebla y Morelos, el sismo causó más de un centenar de muertos en esos dos estados y un número aún indeterminado de muertos y heridos, claro, decíamos, en la capital mexicana, donde la incertidumbre aún reina entre los escombros de los edificios derrumbados. En muchos de estos puntos continúan las tareas de rescate, entre ellos en una escuela de la que ya se sacaron los cuerpos de más de 32 chicos y de 5 adultos. Sin electricidad, gas ni agua, miles de ciudadanos pasaron la noche en carpas o a la intemperie ante el miedo de nuevas réplicas o el derrumbe de decenas de viviendas dañadas. La solidaridad en las calles fue imparable. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar las acciones, desplegando a 3.000 militares en Ciudad de México. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. Salimos, cuando nos salimos empezó a caer el edificio. O sea, a los 30 segundos que nos salimos, el edificio empezó a caer. Yo creo que ha sido uno de los más fuertes que hemos sentido. No sé qué grado, pero fue terrible. Cuando empezó a moverse muy fuerte, los virus empezaron a quebrarse. La gente empezó a salir de sus casas, el edificio que está aquí enfrente se cayó, vimos una persona cuando la rescataron, estaba totalmente en medio del edificio y pues gracias a Dios no le pasó pues, las que responden a la persona que rescataron. La gente nada más, yo veía cómo estaba muy alterada, algunos llorando, gritando, veía gente por aquí tirada, o sea, pero era tanto como que por los nervios y demás, o sea, colapsaron ellos mismos por tanto nervio.